En este video iniciaremos el capítulo 2, Nociones especiales. Subtema 2.1, Conceptos fundamentales. Diversos criterios de enunciación. El carácter procesal de una norma no está determinado por el lugar en el cual se encuentra dicha norma, sino por la naturaleza de la misma, que en el caso de las normas procesales se manifiesta por la función encomendada a dicha norma. La corriente dominante y su exponente. La corriente dominante es el iusnaturalismo. En la historia del derecho, la corriente de la filosofía jurídica que apareció inicialmente y que dominó el campo de las doctrinas del derecho fue el iusnaturalismo. Para este, el derecho deriva de la esencia del hombre. El derecho es la suma de potestades y prerrogativas inherentes o consustanciales al ser humano. De sus principales exponentes a autores muy diversos como Thomas Hobbes, John Locke, Baruch Spinoza, Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, Gottfried Wilhelm Leibniz, Christian Wolff, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, entre otros. La trilogía estructural del proceso, su exponente y crítica. La trilogía estructural del proceso. La trilogía estructural del derecho procesal son tres formas muy importantes, como lo son la jurisdicción, la acción y el proceso. Obra de Ramiro J. Podetti, quien la refirió primero al derecho procesal civil, pero que se ha hecho extensiva a todas las ramas procesales. Por tal motivo, la acción se estudió como una figura común a todas las ramas de enjuiciamiento, entendida como el derecho abstracto de obrar en juicio, cuya naturaleza corresponde al derecho constitucional de petición en la especie, de administración de la justicia. Es la declaración de voluntad hecha ante el juez y frente al sujeto pasivo. Es un acto por el cual se busca que el juez reconozca algo con respecto a una cierta relación jurídica. Concepto de acción y clases. Concepto de acción. Es un medio de promover la resolución pacífica y autoritaria de los conflictos intersubjetivos de intereses y derechos aparentes. Se trata de un medio indirecto en oposición a la acción directa o autodefensa. Las acciones, de acuerdo a diversas clasificaciones doctrinales y legislativas, se dividen en tres tipos: acciones reales y personales, acciones de condena, declarativas, constitutivas, cautelares y ejecutivas, acciones nominadas e innominadas. Acciones reales y personales. Esta clasificación del derecho romano subsiste hasta hoy en día. De hecho, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, o CPCDF, la contempla. Para entender su diferencia debes tener en cuenta lo siguiente. Las acciones reales son las que se fundan en un derecho real, mientras que las acciones personales se fundan en un derecho personal. Derivado de lo anterior, el CPCDF, en su artículo 3, señala lo siguiente. Por las acciones reales se reclamarán la herencia, los derechos reales o la declaración de libertad de gravámenes reales. Se dan y se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, con excepción de la petición de herencia y la negatoria. Asimismo, el CPCDF establece en el artículo 25 lo siguiente. Las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto. ¿Cuáles son las acciones de condena, declarativas, constitutivas, cautelares y ejecutivas? Acciones de condena. El actor busca que con el fallo del juzgador que condene al demandado a la realización de una conducta de dar, hacer o no hacer,
Su incumplimiento traería como resultado la ejecución forzosa a través de la vía de apremio. Acciones declarativas. El actor busca que con el fallo del juzgador se limite a reconocer oficialmente un derecho a favor del actor en la forma que le ha sido reclamada. Acciones constitutivas. El actor busca que con el fallo del juzgador se obtenga la creación, modificación o la extinción de un derecho, una obligación o una situación jurídica específica. Acciones cautelares, también llamadas como acciones cautelares preservativas o preventivas. El actor busca que con el fallo del juzgador se pueda conservar la futura efectividad de una acción definitiva para el actor o para sus bienes. Acciones ejecutivas. El actor busca que desde su ejercicio hasta la emisión del fallo definitivo del juzgador se afecte provisionalmente el patrimonio del autor. Ejemplo claro es un título de crédito. ¿Cuáles son las acciones nominadas e innominadas? Acciones nominadas son las que el legislador estableció expresamente en una norma con una determinada denominación, es decir, que en la norma cada acción tenga un nombre correspondiente. Ejemplo, acción ejecutiva civil, acción hipotecaria, acción de desahucio, etc. Acciones innominadas son las que el legislador no estableció con una denominación específica en una norma. Para este tipo de acciones, si bien es cierto, puedes ejercer cualquier acción en un órgano jurisdiccional, al no haber un capítulo o artículo relacionado a la acción que estás ejerciendo, únicamente serán aplicables las reglas generales de la acción que se contemplen en dicha norma. Ejemplo, si la acción que ejercitarás no es la acción ejecutiva civil, no deberías de fundamentar tu demanda en artículos de la acción ejecutiva civil, porque no es la misma. Concepto de jurisdicción, clase y límites. Concepto. La jurisdicción puede concebirse como una potestad deber atribuida e impuesto a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, aplicando normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y un agente imparcial. La jurisdicción se clasifica en voluntaria, contenciosa, federal, local o estatal, concurrente, auxiliar, forzosa, prorrogable, retenida, delegada, ordinaria o común, especial y extraordinaria. Límites. Límite subjetivo. Se da cuando un juez o magistrado tiene alguna circunstancia personal que pueda afectar su imparidad. Por ejemplo, cuando es pariente de alguna de las partes, socio arrendador o inquilino, etc. Límite objetivo. Se llama competencia. No es exclusivo del derecho procesal, sino que se refiere a todo el derecho público. Puede definirse como el ámbito, esfera o campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones. Concepto de proceso. Proceso. Conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar la aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado, en el caso concreto, mediante una decisión del juez competente.